Lo que a continuación vas a ver y a escuchar es algo de la parte conceptual del tema concreto que vamos a tratar. Si quieres vivirlo experiencialmente, si quieres meterte, para eso está el taller. Ahí te esperamos. Recuerda, si vamos a hablar de una emoción, no nos importa tanto la teoría. Esa la puedes ver aquí. Nos importa qué haces tú con esa emoción o qué hace esa emoción contigo. Emoción de hoy, una emoción rara, un poquito como las emociones, pero muy real, una emoción primaria, el asco. Todos sabemos, ¿no? Todos decimos, ay, no, eso me da asco. Y sin embargo, parece que como emoción, cuando nos dicen, a ver, hagan una lista de emociones, alegría, tristeza, odio, amor, y pocas veces decimos asco. Esta emoción del asco, como les ponía ahí en la post-invitación, ¿verdad? Que les decía, no nos damos cuenta cómo algo puede empezar así con una pequeña repulsión, un pequeño rechazo, algo que ¿no? Me da repelús, me da como un poquito de asquito, y luego se puede convertir, ¿no? En un rechazo, en una xenofobia, en un poner ellos y nosotros, y a la larga se puede dar en conflictos serios a nivel personal, relacional, familiar, a nivel pareja, a nivel mundo. Ahora estamos metidos o por lo menos enterándonos por ahí en las redes de una posible guerra, ¿no? Entonces eso viene de ahí, viene de las pequeñas repulsiones. Y por eso es tan importante que abordemos hoy esta emoción y que veamos de dónde viene y que veamos que también hay un rechazo interior y que de ahí viene mucho del rechazo, que a lo mejor no le llamamos tal cual asco, pero que es un rechazo que tenemos de partes de nosotros mismos, ¿no? Ahí se los ponía en el manual, como muchas veces alguien al mirarse al espejo puede tener esa sensación de que es muy feo y de que no se acepta. A nivel psicológico lo vemos muchísimo en el consultorio, la no aceptación del esquema corporal, una autoimagen devaluada que luego lleva a una baja autoestima. Eso es bastante común en nuestra época. Y luego cuando alcanzamos a ver a otras personas o a otros modelos que la sociedad nos pone y que nos lo pone comercialmente como asociados a cosas que nos causan placer o que nos causan a lo mejor una sensación de posible placer, pues nos hacen también rechazar aspectos de nosotros mismos. Así que bueno, con todo esto, pues vamos a empezar el día de hoy. Me parece muy adecuado la conclusión del capítulo y por eso la quiero comentar antes de empezar con la emoción del asco, porque va hablando, ¿no? Todo el tiempo, primero habla de este cuento de la mujer indígena que le dicen, ¿por qué eres tan feliz? Y ella dice, bueno, tengo dos lobos en mi interior, el lobo del odio y el lobo del amor, que nosotros lo podemos utilizar también el cuento como un modelo para las emociones opuestas. Podríamos decir, tengo el lobo de la tristeza y el lobo de la alegría, o tengo el lobo de la aceptación y el lobo del asco, o tengo el lobo de la sorpresa y tengo el lobo del aburrimiento. O sea, tengo dos lobos. Depende de cuál alimente cada día, de amor y odio. Ambos viven y tropiezan en cada corazón, como cachorros de lobo en la madriguera. No se puede matar al lobo del odio. La aversión implicada en el intento crearía el mismo efecto que se intenta destruir. O sea, si yo quiero destruir el odio, eso los psicólogos en el consultorio lo vemos muchas veces, ¿no? Cuando la gente compulsivamente quiere cambiar un hábito, no, yo ya voy a dejar de comer esto, voy a dejar ahora sí, todos los días, vuelve el rebote y es mucho peor. Muchos de nosotros lo sabemos con las dietas, ¿no?
cuando no quiero tener una conducta del tipo que sea, porque tengo una adicción y me empeño en que no, en que no, en que no, vienen rebotes muy fuertes. Entonces decimos, solo con conciencia se puede hacer el cambio. En el Evangelio de Jesús también viene esa parte, no sé si se acuerdan, un hombre, un agricultor que tenía trabajadores, se da cuenta que había sembrado trigo, pero salió trigo y cizaña, o sea, trigo y mala hierba. Y dice que los trabajadores fueron y le dijeron al amo, ¿quiere que arranquemos las malas hierbas? Se han visto en el campo cuando crece el trigo o el maíz, pues es muy fácil arrancarlo, ya cuando es más grande es más complicado, pero cuando crece es muy fácil. Y el amo dice, no, porque si arrancas la mala hierba te vas a traer también el trigo. Hay que dejar que crezcan juntas y a la hora de la cosecha, que ya esté seco, ya cuando seguemos y ahí se vaya limpiando, de un lado quedará el trigo y de otro lado quedará las malas hierbas. Aquí es lo mismo, ¿no? Dice, puedes vigilarlo al lobo del odio, al lobo en este caso del asco, al lobo de la segregación, al lobo de los buenos y los malos. Puedes vigilarlo muy atentamente, mantenerlo atado, limitar su alarma, su rigidez, agravios, resentimientos, desprecios, prejuicios y mientras tanto alimentar y cuidar al lobo del amor. Entonces, ya tenemos un método para todas las emociones. Cada emoción tiene un opuesto, es decir, como cada enfermedad tiene un antídoto, ¿no? Entonces tenemos por ahí el odio, pero puedes alimentar el lobo del amor. Ahora, hoy vamos a hablar del asco, pero puedes alimentar el lobo de la aceptación, el lobo de la bondad que tiene cada ser. Entonces, esto por un lado quisiera que lo viéramos bien. No podemos matar las pasiones, ¿no? No sé si era Heidegger o algún otro filósofo que decía, es mejor morir por pasión que morirse sin pasión, ¿no? Mejor morir apasionadamente por algo, que a lo mejor luego es equivocada la creencia, que morir de aburrimiento. No se trata de destruir, de quitar, se trata de construir lo que sí quieres y lo otro se va. Entonces, bueno, ¿de qué se trata? ¿Cómo se quita esto? ¿Cómo se quita el asco, la repulsión, el odio, el miedo, la aversión? Pues construyendo lo demás. ¿Quién queda fuera? ¿Qué significa? Bueno, algunos de nosotros decimos, bueno, yo cultivo el lobo del amor y el del odio lo dejo fuera y así. Y decimos, aguas porque eso puede llamarse negación. Y lo que niegas se convierte en sombra, ¿no? Dice, irónicamente a veces al lobo del odio se le deja fuera del círculo de nosotros. Acuérdense de nosotros y ellos. Pero no se le mata porque no se puede matar. Y negarlo lo único que consigue es dejarlo crecer en la sombra. Jung nos decía que la sombra es toda esa parte que nosotros no aceptamos de nosotros mismos. Entonces, esa parte que yo no acepto, se la proyecto al otro. Cuando yo estoy muy frustrado por algo, puedo tener dos caminos. Uno, el autoataque, la autodestrucción, y otro, la destrucción de los demás. Sí, muy simbólicamente, si a mí me va mal, ¿por qué a ti te va a ir bien? ¿No? Entonces, hay quien lo dice así, o comemos todos o no come nadie, se rompe el plato. Ah, es que no alcanza para todos, pues entonces para ninguno, ¿no? Y está la otra metodología, la del amor, que es no alcanza para que todos coman mucho, pero podemos comer todos un poquito y nos nutrimos, ¿no? Ese es un poco el trabajo que hay que hacer. Dice, necesitamos reconocer al lobo del odio y apreciar el poder del amor. Y luego contener al primero mientras cuidamos al segundo. Eso es darle de comer al lobo del amor, cuidarlo, ¿sí? Reconozco en mí que nadie es químicamente puro, que no hay malos y buenos, que todos tenemos, como dicen, colita que nos pisen, que todos tenemos, bueno, si pudiéramos ver la película de nuestros pensamientos,
o la película de los pensamientos de los otros, nos daríamos cuenta que más o menos todos los seres humanos pues tenemos mucho de lo mismo. ¿En qué se diferencia uno de otro? Pues precisamente la diferencia está en qué alimentas cada día. Y cada día te encuentras con personas pacientes y con personas desesperadas. Según el diccionario de la Real Academia Española, dice, bueno, es una impresión desagradable por algo que nos repugna. Algunos sinónimos: repulsión, repugnancia, desagrado, aversión, grima, animadversión, aborrecimiento. Mira esas palabras y ve si te recuerdan alguna película, ¿no? Por ejemplo, repugnancia, desagrado. Me ha costado mucho ver escenas, por ejemplo, de los nazis, jóvenes pegándoles patadas en el suelo a judíos viejos. O sea, una persona anciana y que alguien joven se atreva a maltratarlo. O me ha costado mucho ver el maltrato a niños. Y digo, hablo de las películas, también en la vida real. O me ha costado mucho ver la discriminación por el color, ¿no? Ellos, nosotros, ¿no? O sea, esas partes a mí me han costado mucho verlas, pero existen. Hay dos leyes del asco, la ley de la similitud. Si me da miedo, o, por ejemplo, si me da asco una persona que se tatúa o que tiene mucho tatuaje, o me doy cuenta que alguien que un día me maltrató, me robó o le pegó a alguien tenía un tatuaje, luego cuando veo personas con tatuaje, relaciono. Esa es la ley de la similitud, ¿no? Por ahí, no sé si en este capítulo o en otro, dice un cuento alemán, ¿no? Que dice, un hombre perdió su hacha y vio al hijo del vecino salir de su casa y dijo, él me la robó porque él tiene cara de ladrón, camina como ladrón, mira como ladrón, actúa como ladrón. 3 días después, este hombre volvió al bosque donde estaba cortando árboles y vio que él había dejado allá perdida su hacha. Y dice, cuando volvió a su casa vio que el niño caminaba como los demás niños, miraba como los demás niños, caminaba, andaba, o sea, actuaba normal. Entonces dice, ¿era el niño el que actuaba diferente o era la mente? ¿No? Por eso esta parte de la similitud. Todos los hombres, todas las mujeres, todos los de acá, todos los de allá, todos los gringos, todos los chinos, todos, es que ya sabes cómo son los, y ahí vamos categorizando. Esto que nos parece tan inocente a nivel mental, se hacen las conexiones y ahí se quedan. De tal manera que yo veo a una mujer o a un hombre con unas ciertas características, mi mente, sin que yo me dé cuenta, porque hay mucho guardado en memorias inconscientes, lo relaciona con alguien que me hizo, que me debe, etcétera, y en automático digo, no sé, pero hay una mala vibra aquí. Por otro lado, es la ley del contagio. Me imagino que todo lo que tiene contacto con eso se contagia. Entonces mi hijo es amigo de unos que no sé qué. Digo, uy, cuidado, porque no sé si les ha pasado, pero dices, ¿por qué crees que tu hijo se droga? Cuando vienen papás a decir, es que tengo un problema de un hijo con adicciones, casi siempre el 90% dicen los amigos. O sea, se contagia de otros. Pocos dicen, yo creo que tiene debilidad de carácter. Yo creo que mi hijo tiene alguna ausencia de amor. Yo creo que le hace falta cariño. Yo creo, porque eso hablaría que en mi tribu nosotros somos malos o somos desafectivizados. Sin embargo, si digo que es que se junta con malos amigos, quiere decir que en otras familias no los educan bien. Esa es la ley del contagio. El asco y la fobia están relacionados. Una persona que tiene asco no tiene por qué tener una fobia, pero una persona con fobia probablemente tendrá asco. Y nos pone dos ejemplos. Dice, por ejemplo, quien tiene fobia a las arañas, seguro que las arañas les da asco o miedo. Del mismo modo, quien le tiene fobia a la sangre, seguro que el ver cosas rojas así parecidas a sangre, pues le da cierta repugnancia.
Bueno, esto como para decir las emociones van entrelazadas. Por eso el miedo, el asco, la ira, la alegría, la tristeza, la sorpresa, les llamamos emociones primarias y a otras emociones que se van juntando. Por ejemplo, una fobia, pues tiene de fobos, de miedo, de terror, pero también tiene mezcla de asco, de repugnancia, y también tiene mezcla de miedo, y también tiene mezcla de tristeza, de frustración, tiene muchas mezclas. Ya iremos viendo otras emociones más complicadas, como son los celos, etcétera, que tienen muchísimas mezclas. Pues bien, tenemos el panorama. Primero, el panorama que las emociones generalmente tienen opuestos, por eso importancia de la lectura. Que una emoción se puede, de alguna manera, por ejemplo, que si yo tengo asco por algo, por alguien o por alguna circunstancia, como lo que escribieron ahí, me puedo preguntar, ¿por qué yo le tengo esta repulsión a aquello y hay personas que no? ¿Por qué será? Y a lo mejor vamos a ir viendo que hay una parte de nosotros que podemos trabajar en eso. Y por el otro lado, pues darnos cuenta que nosotros somos los responsables de gestionar nuestras emociones, pero que una emoción como el asco, que parece que es natural, ay, esto que hay aquí huele feo, no quiero, luego es, ¿quién lo trae? Fulanito, ay, es que a lo mejor quién sabe qué le echa. Yo creo que en su familia todos huelen así. Ay, yo ya no me junto con ese tipo de familias, ¿no? Hasta ahora resulta que soy el general de una división y digo, yo creo que los podemos atacar. O soy el presidente de una nación y digo, yo creo que podemos destruirla a los otros. Vean hasta dónde llega la expansión de esta emoción. Hablábamos de emociones, que las emociones generalmente son o para sobrevivir o para adaptarse. El asco, mi padre era pastor de ovejas y yo eso no lo, esto que les voy a decir ahora no lo aprendí de mi padre, lo aprendí después, pero cada vez que lo recuerdo me acuerdo mucho de mi padre. Digo, yo veo a las ovejas y me fijo ahora cuando voy en algún lado y van comiendo muy rápido, ¿no? Por ejemplo, en un lugar donde hay muchas hierbas, ellas van comiendo. Pero si hay una hierba mala, la dejan. Y dices tú, wow, con tal velocidad, ¿cómo se darán cuenta, no? Porque si yo estoy así comiendo de un plato, pues, y se dan cuenta por el olfato, o sea, desde mucho antes captan que allá, entonces decimos, ah, el asco ayuda, en ese caso, a la sobrevivencia. Igual que si no comes algo que está echado a perder, que está podrido, dice, bueno, pues eso te ayuda a que no se contamine tu estómago, ¿no? Entonces, una cosa es la sobrevivencia y la otra es la adaptación. Entonces, el asco también nos ayuda a decir, bueno, yo quiero tener mi casa limpia, quiero tener mi casa ordenada, quiero tener mi refrigerador limpio, quiero tener las cosas, porque cuando yo abro y hay un mal olor me da asco, ah, qué bueno, porque entonces eso te ayuda a decir, siempre tienes las cosas bien ordenadas. Entonces, para eso son las emociones adaptativas. Acuérdense también que una emoción puede ser adaptativa, pero si exageramos se vuelve desadaptativa. Por ejemplo, si a mí me dan asco lo hablábamos también cuando el miedo, ¿no? Las arañas y me dicen, ay, José Luis, vamos a limpiar ese cuarto de arriba que hace mucho que no lo usamos. Y alguien dice, y al no usarlo seguro que hay arañas. Y yo ya digo, ay, no, yo no me meto ahí a limpiar. Pero luego bajo a una bodeguita que ahí tengo cosas y voy a buscar algo y veo que está revuelto y digo, ay, no, no, aquí ha de haber arañas. Sí. Ese ya es como un miedo desadaptativo. ¿Qué quiere decir? Que es exagerado. Entonces, bueno, las emociones de este nivel, el miedo, el asco, etcétera, tienen una parte muy rica que es para ver lo que no queremos, pero tienen también una parte desadaptativa y tiene que ver mucho con las generalizaciones, ¿no? Todas las mujeres, todos los hombres, todos los niños, es que la gente que no se lava, la gente que huele, es que los que andan en la calle, es que... Y entonces ya vamos como poniendo a todos, midiéndolos con lo mismo.